La fría lluvia tamborileaba sobre los tejados de los edificios de Lima, convirtiendo las ya de por sí sombrías calles en algo aún más lúgubre y desesperanzador. Las gotas caen por el parabrisas del coche de policía en el que va sentada Violeta Cartagena, que mira cansada las siluetas borrosas de los transeúntes que se apresuran a escapar de la intemperie. A sus 34 años, llevaba 10 de policía en Lima y conocía el barrio como la palma de su mano. Cada calle, cada callejón, cada casa abandonada le resultaban familiares. «Creo que deberíamos revisar el barrio de Santa Rosa», dijo Violeta a su compañero, Félix Vargas. «Últimamente ha aumentado el tráfico de drogas». Félix asintió, sin apartar los ojos de la carretera. Félix era 3 años mayor que Violeta, pero solo llevaba 7 en la policía. En ese tiempo, sin embargo, se había ganado la reputación de agente fiable y dedicado. Alto, de hombros anchos y penetrantes ojos marrones, inspiraba respeto e incluso cierto temor a los delincuentes. «Estoy de acuerdo», respondió girando el volante. «Ayer se informó de un nuevo traslado. Tal vez haya un traslado hoy». Violeta miró el reloj. Eran casi las 19. Su turno debía terminar a las 20, pero ya sabía que hoy llegaría tarde. En las últimas semanas se había quedado deliberadamente más tiempo en el trabajo para no tener que volver pronto a casa. La casa que solía ser su fortaleza y un lugar donde podía descansar y recuperar fuerzas se había convertido en una fuente de tensión y sospechas constantes. Ramón, su marido, se había convertido en otra persona en los últimos meses. Frío, distante, constantemente preocupado e irritable. Violeta no era ingenua, veía los indicios. Los regresos tardíos a casa, las constantes llamadas a las que respondía entrando en otra habitación, la ropa y el perfume nuevos. Todo apuntaba a una infidelidad, pero ella no quería creerlo. Hacía 3 años que habían comprado una casa a crédito, invirtiendo todos sus ahorros. Esta casa era su sueño, su futuro, y ahora pensar que todo podía venirse abajo le producía un dolor casi físico. El coche avanzaba lentamente por las estrechas calles del barrio de Santa Rosa. Estaba tranquilo, demasiado tranquilo para ser viernes por la noche. «Algo va mal», murmuró Violeta, llevándose instintivamente la mano a la funda. En ese momento, un joven salió corriendo de la esquina, mirando por encima del hombro. Al ver el coche de policía, se detuvo bruscamente, pero luego salió corriendo en dirección contraria. «¡Tras él!», gritó Violeta saltando del coche. Félix la siguió. La lluvia se intensificó, dificultando la persecución. Violeta corrió, sintiendo que el agua le inundaba los ojos y que su uniforme mojado pesaba más a cada paso. El joven dobló por un estrecho callejón entre 2 edificios en ruinas. «Iré por el otro lado», gritó Félix, girando por una calle paralela. Violeta asintió y continuó su persecución. El callejón estaba oscuro y lleno de basura. Aminoró el paso, desenfundó la pistola y miró con atención a su alrededor. Violeta aceleró, saltando charcos y cubos de basura. De repente, el callejón desembocó en un callejón sin salida. Un alto muro de ladrillo bloqueaba el paso. El joven, al darse cuenta de que estaba acorralado, se dio la vuelta para mirar a Violeta. En su mano brillaba un cuchillo. «Suelta el arma y levanta las manos», ordenó Violeta apuntándole con la pistola. «¡Policía!». El joven no se movió. Sus ojos corrían frenéticos, buscando una salida. Estaba empapado, con el pelo oscuro pegado a la frente y la camiseta pegada al cuerpo delgado. «He dicho que sueltes el cuchillo», repitió Violeta, dando un paso adelante. «¡Vete al infierno!», gritó el joven y se abalanzó sobre ella. Violeta se apartó de un salto, evitando el cuchillo, y le golpeó en el brazo con la empuñadura de su pistola. El cuchillo cayó, tintineando contra el pavimento mojado. El joven rugió de dolor e intentó darle una patada, pero Violeta fue más rápida. Lo agarró por el brazo y lo hizo girar, apretándole la cara contra la pared. «No te muevas», dijo, sacando las esposas. En ese momento, otros 2 hombres aparecieron por la esquina. Uno de ellos llevaba una pistola en la mano. «¡Soltadle!», gritó el hombre armado apuntando a Violeta. Violeta se quedó inmóvil, evaluando la situación. El joven que la sujetaba aprovechó el momento y se soltó, dándole un codazo en el estómago. Violeta jadeó, pero logró rebotar detrás de un cubo de basura, evitando el disparo. «¡Policía! ¡Tire el arma!», gritó, apuntando. En lugar de una respuesta, sonó otro disparo. La bala atravesó la papelera a pocos centímetros de su cabeza. Violeta respondió al disparo, y uno de los hombres gritó agarrándola por el hombro. «¡Zorra!».
gritó el segundo hombre y abrió fuego. Violeta se agachó en el suelo, sintiendo las balas silbar sobre su cabeza. Tuvo tiempo de hacer otro disparo cuando oyó la voz de Félix. ¡Policía! Todo el mundo al suelo. Félix apareció por el otro extremo del callejón, empuñando una pistola con ambas manos. Los hombres, al darse cuenta de que estaban atrapados, trataron de esquivar a Violeta. Ella disparó 2 veces más y uno de ellos cayó, agarrándose la pierna. El otro soltó el arma y levantó las manos. ¡Al suelo! ¡Boca abajo!, ordenó Violeta acercándose. El hombre cayó lentamente de rodillas y luego quedó tendido sobre el pavimento mojado. Félix corrió hacia los heridos comprobando su estado y llamando a una ambulancia. Violeta esposó al hombre tendido que respiraba con dificultad. La adrenalina se estaba liberando lentamente y sentía que le temblaban las manos. ¿Se encuentra bien?, preguntó Félix acercándose a ella. Sí, asintió Violeta, aunque sentía que el corazón le latía en el pecho como loco. Casi me matan. Pero no lo hicieron, sonrió Félix, dándole una palmada en el hombro. Lo has hecho muy bien. 20 minutos después llegaron refuerzos y una ambulancia. Los heridos fueron trasladados al hospital bajo vigilancia, y el tercer agresor, a comisaría. Violeta estaba sentada en el coche rellenando el parte de incidencias cuando Félix se acercó con 2 tazas de café caliente. Toma, dijo tendiéndole una. Necesitas entrar en calor. Violeta asintió agradecida y aceptó la taza. El café era fuerte y dulce, como a ella le gustaba. Sabes, comenzó Félix sentándose a su lado, hoy podrías haber muerto. Pero no lo hice, replicó Violeta con sus propias palabras, sonriendo débilmente. Hablo en serio, Violeta. Fuiste demasiado arriesgada. ¿Qué te pasa últimamente? Violeta suspiró, mirándose las manos, que aún temblaban ligeramente. Confiaba en Félix. En los 3 años que llevaban trabajando juntos, se había convertido en algo más que un compañero para ella, en un amigo. Un hombre con el que podía compartir sus pensamientos y temores. Creo que Ramón me engaña, dijo finalmente sin levantar la vista. Félix guardó silencio un momento y luego suspiró. ¿Tienes pruebas? No, Violeta negó con la cabeza. Solo sospechas. Se había vuelto frío, distante. Siempre llega tarde al trabajo, atiende el teléfono en la otra habitación. Cuando le pregunto algo se irrita y me contesta bruscamente. Él no es así, el Ramón que yo conocía. Quizá tenga problemas en el trabajo, sugirió Félix. Dijiste que su empresa estaba reduciendo personal. Lo pensé, asintió Violeta. Pero no es solo eso, él ha cambiado. También físicamente, ropa nueva, perfume nuevo. Incluso empezó a ir al gimnasio. Ramón, que siempre decía que el deporte era una pérdida de tiempo. Félix la miró pensativo. ¿Has intentado hablar con él? Muchas veces, suspiró Violeta. Pero o bien lo descarta, diciendo que me lo estoy inventando, o me acusa de paranoica, y a veces se va dando un portazo. Nada de esto prueba que te esté engañando, dijo Félix en voz baja. Lo sé, asintió Violeta. Pero puedo sentirlo, una intuición de mujer, llámalo como quieras. Algo va mal, y no puedo deshacerme de esta sensación. Félix terminó su café y arrugó la taza en su mano. Quizá deberías seguirle, dijo sin mirarla, o contratar a un detective privado. Violeta negó con la cabeza. No quiero rebajarme a eso. Además, si se entera de que le estoy espiando, sería el fin de nuestro matrimonio. A menos, claro, que ya se haya acabado. Entonces intenta hablar con él de nuevo, sugirió Félix. Sin rodeos, sin acusaciones. Quizá por fin se abra. Tal vez, asintió Violeta, aunque en el fondo no lo creía. Terminaron sus informes hacia medianoche. Félix se ofreció a llevarla a casa, pero Violeta se negó y decidió coger un taxi. Necesitaba tiempo para pensar, para ordenar sus ideas antes de reunirse con su marido. El taxi se detuvo frente a su casa a la 1:20. El barrio donde vivían ella y Ramón era tranquilo y respetable. Pequeñas casas de 2 plantas, patios cuidados, vecinos tranquilos, todo lo que habían soñado cuando decidieron comprar la casa. Violeta pagó al taxista y salió a la llovizna. Había luces encendidas en las ventanas de la casa, lo que significaba que Ramón estaba despierto. Respiró hondo, cogió fuerzas y se dirigió hacia la casa. Al pasar junto a la casa vecina, Violeta vio una luz encendida en el garaje. Gustavo Rivera, su vecino, volvía a trabajar hasta tarde. Ex militar y ahora empresario de éxito, Gustavo era un hombre callado y reservado, pero siempre dispuesto a ayudar.
En varias ocasiones ayudó a Ramón a reparar el coche o a trabajar en el jardín. Trataba a Violeta con respeto, cosa que ella apreciaba. Violeta abrió la puerta con su llave y entró en la casa. El vestíbulo era cálido después del frío y la humedad de la calle. Se quitó la chaqueta mojada y la colgó en el gancho. Luego se quitó los zapatos y entró en el salón. Ramón estaba sentado en el sofá, trabajando en su portátil. Levantó la vista cuando Violeta entró y sus ojos se cruzaron con los de ella por un momento antes de volver a la pantalla. «Llegas tarde», dijo sin apartar los ojos de su trabajo. «Ha habido un tiroteo», respondió Violeta sentándose en la silla frente a él. «Hemos detenido a 3 traficantes». Ramón asintió sin mostrar mucho interés. Antes, cuando ella hablaba de su trabajo, él siempre había escuchado con atención, había hecho preguntas, se había preocupado por su seguridad. Ahora no parecía importarle. «Hoy casi me muero», añadió Violeta, observando su reacción. Ramón se separó por fin del portátil y la miró. Algo parecido a la preocupación destelló en su mirada, pero desapareció rápidamente. «Pero estás aquí, sana y salva», dijo, sonriendo débilmente. «Como siempre». «Sí, como siempre», repitió Violeta, sintiendo que la irritación crecía en su interior. «¿No te molesta? ¿Que tu mujer podría haber muerto hoy?» Ramón cerró el portátil y suspiró. «Claro que me molesta, Violeta. ¿Pero qué quieres que haga? ¿Que entre en pánico? ¿Que te haga renunciar a la policía? Los dos sabemos que eso no va a ocurrir. Te encanta tu trabajo, a pesar de los riesgos». «No se trata de eso», Violeta negó con la cabeza. «Se trata de tu reacción. Antes me habrías abrazado, me habrías preguntado cómo me sentía, habrías estado a mi lado. Y ahora no te importa». Ramón se pasó la mano por el pelo, un gesto que había desarrollado recientemente y que Violeta empezaba a odiar. «Sí me importa», dijo cansado. «Es que estoy acostumbrado a que tu trabajo sea peligroso, y estoy cansada de preocuparme cada vez que llegas tarde o cuando me entero de incidentes en la ciudad. He aprendido a lidiar con ello a mi manera». «O quizá es que has encontrado otros intereses», dijo Violeta con frialdad. Ramón se tensó. «¿Cómo que nada?» «Nada», suspiró Violeta, dándose cuenta de que no era el momento para esta conversación. Estaba demasiado agotada, física y emocionalmente, para lidiar con una posible pelea. «Es que estoy cansada y quería hablar contigo, pero veo que estás ocupado». Se puso en pie, a punto de marcharse, pero Ramón se levantó y la cogió del brazo. «Violeta», comenzó, con una nota de súplica en la voz. Sé que las cosas no van bien entre nosotros en este momento, pero eso no significa que no me importes». Violeta lo miró a los ojos, tratando de encontrar en ellos al Ramón que amaba, con el que se había casado hacía 7 años. Pero solo vio cansancio y algo más que no supo o no quiso identificar. «Si de verdad te importo», dijo en voz baja, «¿por qué actúas como si fuera una carga para ti? ¿Por qué estás siempre ocupado, siempre irritado, siempre en algún lugar de tus pensamientos, pero no aquí, no conmigo?» Ramón le soltó la mano y dio un paso atrás. «Tengo mucho trabajo», dijo. «La empresa atraviesa tiempos difíciles, ya lo sabes. Intento mantenerme a flote, mantenernos, pagar el préstamo de la casa. Eso me presiona». «¿Es solo eso?», preguntó Violeta sin apartar la mirada. Ramón apartó los ojos y volvió a pasarse la mano por el pelo. «Sí, claro que es eso. ¿Qué más?». Violeta sintió que algo se apretaba en su interior. Mentía, estaba segura. En sus años de policía había aprendido a reconocer las mentiras. Y ahora, todas las señales estaban ahí. La evasión de su mirada, el gesto nervioso, la respuesta demasiado rápida. «Si dices que es solo por trabajo, entonces te creo», dijo ella, aunque ambos sabían que no era cierto. «Me voy a la cama. Mañana tengo que madrugar». Ramón asintió, claramente aliviado de que la conversación hubiera terminado. «Trabajaré un poco más», dijo. «Buenas noches». «Buenas noches», respondió Violeta y se fue al dormitorio. Se duchó para quitarse el estrés del día y se tumbó en la cama, sabiendo que no podría dormir. Los pensamientos se agolpaban en su cabeza, volviendo al tiroteo, a la conversación con Félix, a la frialdad de Ramón. 1 hora más tarde, Violeta oyó a Ramón entrar en el baño y luego salir de la casa. Miró el reloj. Eran casi las 3 de la madrugada. ¿A dónde iría a esas horas? Violeta se asomó a la ventana y vio a Ramón subirse al coche y marcharse. El corazón se le apretó de dolor y desconfianza. Sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo. Era inútil llorar. Tenía que actuar.
¿Pero cómo? ¿Qué podía hacer? Violeta volvió a la cama, pero el sueño no llegaba. Estaba tumbada mirando al techo cuando oyó un ruido en el patio. Miró por la ventana y vio a Gustavo sacando la basura. Sin pensarlo, se puso la bata y salió. El aire de la noche era fresco después de la lluvia. Gustavo la vio y enarcó las cejas, sorprendido. «Violeta, ¿por qué estás despierta a estas horas?» «Yo podría preguntarte lo mismo», sonrió ella mientras se acercaba. Gustavo era un hombre de unos 45 años, alto y fuerte, con el pelo corto y canoso y unos atentos ojos grises. La cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda le daba un aspecto severo, pero Violeta sabía que tras esa severidad se escondía un hombre amable y honesto. «Trabajo hasta tarde», respondió cerrando la tapa del cubo de la basura. «¿Y usted? ¿Problemas en el trabajo?» «No, el trabajo está bien», Violeta negó con la cabeza. «Solo problemas personales». Gustavo asintió comprensivo. «¿Ramón?», preguntó simplemente. Violeta lo miró sorprendida. «¿Te has dado cuenta? Es difícil no darse cuenta». Gustavo se encogió de hombros. «Lo veo ir y venir a horas raras. ¿Cómo se ha vuelto más silencioso? Antes salían muchas risas de tu casa, pero ahora hay silencio». Violeta suspiró, tomando asiento en un banco del patio. Gustavo se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. «No sé qué pasa», admitió Violeta. «Ha cambiado, se ha vuelto frío, distante, y me temo que sé el motivo». «¿Otra mujer?», preguntó Gustavo sin rodeos. Violeta asintió, incapaz de decirlo en voz alta. «¿Tienes alguna prueba?» «No». Violeta negó con la cabeza. «Solo sospechas e intuiciones. Pero hoy, esta noche ha salido de casa a las 3 de la mañana. ¿A dónde habrá ido a esa hora?» Gustavo se quedó callado, mirando el cielo estrellado. «Sabe», dijo por fin, «cuando estaba en el ejército me enseñaron a no sacar conclusiones precipitadas sin pruebas suficientes. Se pueden cometer errores, a veces fatales». «¿Crees que me equivoco?», preguntó Violeta, sintiendo una punzada de irritación. «No lo sé», respondió Gustavo con sinceridad. «Pero sé que es mejor estar seguro antes de actuar. Tal vez haya otra explicación para su comportamiento». «¿Cuál?». Violeta sonrió con amargura. «Que sea traficante de drogas, o que esté metido en peleas clandestinas». Gustavo sonrió débilmente. «Me refería a algo menos dramático. A lo mejor tiene problemas en el trabajo. A lo mejor tiene miedo de perder el trabajo y no quiere preocuparte. A lo mejor tiene deudas o problemas de salud de los que no quiere hablar. La gente suele ocultar sus problemas a sus seres queridos, pensando que los están protegiendo». Violeta pensó en lo que había dicho. Tal vez Gustavo tuviera razón, y ella hubiera sacado conclusiones precipitadas sobre la infidelidad, pero algo dentro de ella, algo profundo y primario, le gritaba que tenía razón, que Ramón la había traicionado. «¿Qué harías tú en mi lugar?», preguntó mirando a Gustavo. Él permaneció largo rato en silencio, meditando su respuesta. «Buscaría la verdad», dijo al fin. «Pero con cuidado, sin acusaciones ni escenas. Eres policía, Violeta. Sabes reunir pruebas y analizar hechos. Usa esas habilidades. Y cuando tengas suficiente información, decide qué hacer a continuación». Violeta se despertó al oír el portazo de la puerta principal. El reloj de la mesilla marcaba las 6 de la mañana. Buscó la mitad vacía de la cama, fría, intacta. Así que Ramón nunca venía por la noche. O venía, pero dormía en la habitación de invitados. Últimamente eso ocurría cada vez con más frecuencia. Empezaba a amanecer fuera de la ventana. El cielo gris de Lima prometía otro día lluvioso. Violeta se sentó en la cama sintiendo pesadez en todo el cuerpo. El tiroteo de anoche, la conversación con Ramón, la noche en vela, todo era agotador física y emocionalmente. Pero hoy era su día libre y decidió aprovecharlo para llegar al fondo de lo que estaba pasando. Se puso una bata y salió del dormitorio. La casa estaba en silencio. Fue a la cocina, puso la tetera y cogió una taza del armario. Sus manos actuaron mecánicamente, realizando el ritual matutino habitual, mientras sus pensamientos estaban muy lejos. ¿Qué hacer? ¿Cómo actuar? ¿Debía enfrentarse a él o seguir fingiendo que no pasaba nada? La tetera hizo clic, apagándose. Violeta vertió agua hirviendo en una taza, añadió la infusión y la miel. Se sentó a la mesa de la cocina con las palmas de las manos alrededor de la taza, saboreando su calor. Al otro lado de la ventana empezaba a llover ligeramente. Las gotas caían por el cristal y desdibujaban los contornos de las casas vecinas.
Se oyeron pasos en el pasillo. Ramón entró en la cocina, ya vestido con su traje, el pelo húmedo por la ducha. Parecía cansado, con ojeras. Cuando se fijó en Violeta, asintió levemente. «Buenos días», dijo dirigiéndose a la cafetera. «Buenos días», contestó Violeta viéndole echar café en el filtro. «¿No has venido a la cama?» Ramón se puso tenso, pero siguió haciendo café sin volverse. «Trabajé hasta tarde y luego me quedé dormido en el sofá del despacho. Era por la mañana cuando me desperté, así que decidí ducharme y cambiarme enseguida». Violeta se quedó en silencio, mirándole la espalda. Mentira. Sabía que había salido de casa por la noche, pero decidió no enfrentarse a él, no ahora. «¿Es tu día libre, no?», preguntó Ramón sirviéndose una taza de café. «Sí», asintió Violeta. «Creo que haré algunas tareas domésticas». Ramón se sentó frente a ella, con una taza de café en la mano. «Hoy voy a llegar tarde», dijo. «Una reunión importante con unos clientes». «¿El sábado?», Violeta se sorprendió. «Han venido desde Chile, especialmente para esta reunión», explicó Ramón, sin mirarla a los ojos. «Quizá ayude a nuestra empresa a salir de la crisis». Violeta asintió, tomando un sorbo de té. «Otra mentira». «Buena suerte», dijo. Ramón terminó su café, puso la taza en el fregadero y se acercó a Violeta. Se inclinó hacia ella y le dio un beso rápido en la mejilla. Un beso seco y formal que no hizo sino aumentar sus sospechas. «Nos vemos esta noche», dijo, y salió de la cocina. Un momento después, se oyó un portazo. Violeta se asomó a la ventana y vio a Ramón subiendo al coche. Esperó a que se marchara, cogió el teléfono y llamó a Félix. «Félix, soy yo», dijo cuando él contestó. «¿Estás ocupado hoy?» «No», contestó Félix. «¿Qué te ocurre?» «Necesito tu ayuda», dijo Violeta. «¿Puedes venir?» «Estaré allí en media hora», contestó Félix y colgó. Violeta fue al dormitorio a cambiarse. Se puso unos vaqueros y un jersey, volvió a la cocina y empezó a preparar el desayuno, más para tener las manos ocupadas que porque tuviera hambre. Cortó fruta, tostó una tostada, hirvió copos de avena. Sus manos se movían automáticamente mientras sus pensamientos giraban en torno a Ramón y sus mentiras. El timbre sonó exactamente 30 minutos después. Félix estaba en el umbral, con una chaqueta de cuero y gotas de lluvia en el pelo. «Pasa», le invitó Violeta. «He preparado el desayuno». Félix entró. Se quitó la chaqueta y la colgó en el perchero. Siguió a Violeta hasta la cocina y se sentó a la mesa. «¿Qué te pasa?», preguntó mirándola con ojos atentos. Violeta colocó los platos y se sentó frente a él. «Ramón no vino a casa anoche», dijo. «Por la mañana mintió diciendo que estaba trabajando en la oficina y se quedó dormido allí». Félix cogió una tostada y le untó mermelada. «Eso no prueba que fuera infiel», observó. «Lo sé», asintió Violeta. «Pero no puedo seguir viviendo en la incógnita. Necesito saber la verdad, sea cual sea». Félix la miró atentamente. «¿Qué quieres hacer?» «Seguirle», dijo Violeta con firmeza. «Hoy dijo que tenía una reunión importante con clientes de Chile. Quiero averiguar si es verdad». Félix se quedó pensativo mientras masticaba su tostada. «¿Te das cuenta de que esto puede arruinar tu matrimonio?», preguntó por fin. «Si descubre que le has estado siguiendo, si no me engaña me disculparé e intentaré recuperar la confianza», respondió Violeta. «Y si me engaña, entonces nuestro matrimonio ya está roto». Félix suspiró, pero asintió. «De acuerdo, te ayudaré, pero hagámoslo bien. ¿Cuándo dijo que tenía una reunión?» «No lo dijo exactamente», Violeta negó con la cabeza. «Solo que era importante y que llegaría tarde». «Entonces tenemos que empezar a seguirlo ya», dijo Félix. «¿Sabes dónde está su despacho?» «Por supuesto», asintió Violeta. «En el centro de negocios Ágora, en la avenida Javier Prado». «Bien», asintió Félix. «Cogeré mi coche. Es menos llamativo que el tuyo. Iremos allí y esperaremos». Violeta asintió, sintiendo la tensión crecer en su interior. Una parte de ella quería saber la verdad y la otra la temía. Desayunaron rápidamente y Violeta se puso ropa más discreta. Pantalones oscuros, sudadera gris y chaqueta negra. Se recogió el pelo en un moño y se puso una gorra para que Ramón no la reconociera accidentalmente. Mientras tanto, Félix había movido su coche y lo había aparcado en la calle de al lado para que los vecinos de Violeta no se dieran cuenta de su marcha.
Media hora más tarde, ya estaban sentados en el coche de Félix, frente al centro de negocios Ágora. La lluvia se había intensificado, lo que les beneficiaba. Con ese tiempo la gente rara vez mira a su alrededor, pues se apresura a alejarse de las inclemencias del tiempo. Su coche está aquí, dijo Violeta, señalando un Ford azul oscuro en el aparcamiento. Bien, asintió Félix. Ahora solo nos queda esperar. La espera era insoportable. Violeta tamborileaba nerviosamente con los dedos sobre la rodilla, mirando de vez en cuando el reloj. Pasó una hora, luego otra. Félix permanecía en silencio, mirándola de vez en cuando, pero sin intentar entablar conversación, cosa que Violeta agradecía. Al comienzo de la tercera hora de espera, Violeta notó movimiento en la entrada del centro de negocios. Ramón salió con un paraguas en la cabeza y se dirigió rápidamente hacia su coche. Ahí está, dijo ella tensándose. Ramón subió a su coche y salió del aparcamiento. Félix arrancó el motor y le siguió, manteniendo las distancias. ¿A dónde va?, murmuró Violeta, sin apartar los ojos del Ford azul que tenía delante. Atravesaron el distrito comercial y luego giraron por una de las calles principales, que conducían a la zona residencial más lujosa de Lima, Miraflores. Ramón conducía con paso firme, sin acelerar ni hacer maniobras bruscas, lo que facilitaba el seguimiento. Finalmente, giró por una tranquila calle arbolada y aparcó frente a un elegante edificio de apartamentos. Una reunión con clientes, ¿eh? Violeta sonrió amargamente al ver a Ramón salir del coche, mirar a su alrededor y entrar rápidamente en el edificio. Félix había aparcado a unas cuantas casas de distancia del edificio, de modo que podía ver la entrada pero no ser visto. Eso no prueba nada, comentó. Podría haber oficinas aquí, o podría estar reunido con clientes. ¿Para comer el sábado? ¿En un bloque de apartamentos?, preguntó Violeta con escepticismo. ¿Tú también lo crees?, Félix suspiró. No, no lo creo. Pero antes de sacar conclusiones precipitadas, averigüemos quién vive en este piso. Sacó una tableta y entró en la base de datos de la policía. ¿Cuál es el número del edificio? 123, contestó Violeta. Félix introdujo la dirección y al cabo de unos minutos encontró la información. Los pisos de este edificio pertenecían en su mayoría a gente adinerada, hombres de negocios, médicos, abogados. Vamos a ver la lista de inquilinos. Hojeó la lista y se detuvo. Aquí, piso 32. La propietaria es Amara Montalvo, 29 años. Trabaja para Global Imports, una empresa que importa cosméticos y perfumes. Violeta sintió que todo en su interior se apretaba. Global Imports era uno de los clientes de la empresa para la que trabajaba Ramón. Él mencionaba a menudo esta empresa en las conversaciones sobre el trabajo. Es ella, dijo Violeta en voz baja. Trabaja en su empresa. Así se conocieron. Félix le puso la mano en el hombro, una silenciosa expresión de apoyo. Lo siento, Violeta. Ella negó con la cabeza, tratando de contener las lágrimas. Sentía como si algo se hubiera roto en su interior, pero, de una manera extraña, eso la aliviaba. Ahora sabía la verdad. Ya no tenía que vivir en un limbo, en una duda angustiosa. Quiero saber más de esa Amara, dijo Violeta tratando de mantener la voz firme. ¿Qué clase de persona es? ¿Cuánto tiempo llevan viéndose? ¿Qué le ha prometido? Félix miró el edificio pensativo. Podemos saber más de ella a través de la base de datos. En cuanto a su relación, la única manera es seguir observando. Entonces hagámoslo, dijo Violeta con firmeza. Quiero saberlo todo. Estuvieron sentados en el coche otras 2 horas. Ramón no salió del edificio. Mientras tanto, Félix recopilaba información sobre Amara Montalvo en la base de datos de la policía. Esto es lo que tenemos, dijo mostrando a Violeta la pantalla de la tableta. Amara Montalvo, 29 años, nacida en Arequipa, se trasladó a Lima hace 8 años. Se graduó en negocios internacionales. Trabaja en Global Imports como jefa de compras desde hace 5 años. Soltero, sin hijos, sin antecedentes penales, sin deudas, lleva un estilo de vida ejemplar, al menos sobre el papel. En la pantalla había una foto de Amara, una joven de pelo largo y oscuro, grandes ojos marrones y piel impecable. Era guapa, Violeta no podía negarlo. Es 5 años más joven que yo, sonrió Violeta con amargura. Claro, qué trivial. La edad no tiene nada que ver, objetó Félix. No se trata de ti, Violeta. Se trata de él, de su debilidad. Violeta asintió,
aunque por dentro seguía sintiendo una punzada de inseguridad. ¿Qué le pasaba? ¿Qué había hecho mal? ¿Por qué Ramón había elegido a otra? En ese momento, la puerta del edificio se abrió y Ramón salió. No estaba solo. La mujer de la foto, Amara Montalvo, caminaba a su lado. Estaban bajo el mismo paraguas, uno cerca del otro. Ramón dijo algo y Amara se rió, echando la cabeza hacia atrás. Luego se acercó a él y lo besó. No fue un beso fugaz de despedida, sino largo y apasionado. Violeta sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Cerró los ojos, incapaz de contemplar la escena. «Se van», dijo Félix en voz baja. Violeta abrió los ojos y vio a Ramón y Amara caminando hacia el coche de él. Subieron a él y se marcharon. «¿A dónde vamos ahora?», preguntó Félix arrancando el motor. «Tras ellos», dijo Violeta con firmeza. «Quiero saber qué más me está ocultando». Siguieron el coche de Ramón por la ciudad. El tráfico era denso a causa de la lluvia, pero consiguieron no perderlos de vista. Ramón llevó a Amara a un restaurante en el centro de la ciudad, un lugar elegante con vistas al océano, conocido por sus elevados precios. «Así que aquí es donde se va nuestro dinero», murmuró Violeta, viendo cómo Ramón le sujetaba la puerta a Amara. En restaurantes caros y probablemente en regalos para ella. Aparcaron cerca del restaurante y esperaron. Violeta sintió que la ira se acumulaba en su interior, desplazando el dolor y la decepción. Ramón no solo había traicionado su confianza, sino que estaba gastando el dinero que compartían en otra mujer mientras luchaban por pagar el préstamo de la casa. «¿Cuánto tiempo quieres seguirlos?», preguntó Félix. «Pueden quedarse en el restaurante 2 horas». «Pues vamos a aprovechar ese tiempo», dijo Violeta. «Quiero saber más sobre su relación. Quizá podamos averiguar algo con el personal del restaurante». Félix se lo pensó un momento y luego asintió. «Puedo intentarlo. Espérame aquí». Salió del coche y se dirigió al restaurante. Violeta se quedó donde estaba, vigilando la entrada para no perderse si de repente Ramón y Amara decidían marcharse antes. 20 minutos después, Félix regresó. «¿Qué has averiguado?», preguntó Violeta impaciente. «Son clientes habituales», contestó Félix. «Vienen más o menos una vez a la semana, normalmente los sábados. Siempre se sientan en la misma mesa, junto a la ventana que da al mar. Según el camarero, llevan juntos 6 o 7 meses. Violet sintió que la invadía una nueva oleada de dolor. 6 o 7 meses. Todo ese tiempo, mientras ella se preocupaba por él, por su frialdad, por salvar su matrimonio, él se veía con otra mujer. «El camarero dijo que vio a Ramón regalándole joyas», continuó Félix. «Caras. Y también dijo que la última vez habían hablado de bienes inmuebles». «¿Inmuebles?», preguntó Violeta sintiendo frío en su interior. «¿Nuestra propiedad? ¿Nuestra casa?». Félix se encogió de hombros. El camarero no se había enterado de los detalles. «Pero si quieres, podemos comprobar si ha habido alguna actividad con tu casa últimamente. Podría estar planeando algo que tú desconoces». Violeta asintió, sintiendo que la rabia se acumulaba en su interior. La casa era su sueño, su fortaleza. No solo había invertido dinero en ella, sino también su alma. ¿Y ahora Ramón pensaba quitársela? «Compruébalo, por favor», pidió, tratando de mantener la calma. Félix volvió a coger la tableta y empezó a buscar información. Al cabo de unos minutos, frunció el ceño. «¿Qué pasa?», preguntó Violeta con ansiedad. «Hay un registro de una consulta con un abogado especializado en divorcios y división de bienes», dijo Félix lentamente. «Ramón se había reunido con él 3 veces en el último mes». Violeta sintió que se le cortaba la respiración. Así que Ramón no solo la engañaba, sino que estaba planeando el divorcio y probablemente quería quitarle la casa. «¿Cómo podía?», susurró apretando los puños. «¿Cómo es posible?». Félix le puso la mano en el hombro en silencio, sin saber qué decir. ¿Qué palabras podían consolar en una situación así? Estuvieron sentados en el coche otra hora antes de ver a Ramón y Amara salir del restaurante. Volvieron al coche de Ramón y se marcharon. Félix los siguió, manteniendo una distancia prudencial. Para sorpresa de Violeta, Ramón llevó a Amara a su casa, se bajó con ella y la acompañó hasta la puerta. Pero en lugar de despedirse y marcharse, entró con ella en el edificio. «Se queda esta noche», dijo Violeta en voz baja, con lágrimas en los ojos. Por eso dijo que llegaría tarde. Félix apagó el motor y se volvió hacia ella. «¿Qué quieres hacer ahora?». Violeta respiró hondo tratando de ordenar sus pensamientos. La situación estaba clara.
Ramón llevaba 6 meses engañándola con Amara Montalvo. Planeaba el divorcio y probablemente quería quitarle la casa. Esos eran los hechos, fríos e innegables. No lo sé, admitió con sinceridad. Una parte de mí quiere irrumpir allí y montar una escena. Otra parte de mí quiere hacer las maletas e irse, desaparecer de su vida. Y la tercera quiere venganza. ¿Venganza cómo?, preguntó Félix con cautela. Violeta negó con la cabeza. No lo sé, pero no quiero ser la víctima. No quiero que salga victorioso de esta situación, con una nueva amante joven y mi casa. Félix la miró pensativo. Decidas lo que decidas, te apoyaré, dijo. Pero puede que ahora no sea el mejor momento para tomar una decisión. Estás cansada, frustrada, enfadada. Volvamos a tu casa, descansa y mañana discutiremos un plan de acción. Violeta asintió, dándose cuenta de que tenía razón. Estaba agotada emocionalmente y ahora no podía pensar con claridad. Félix la llevó a casa. Durante todo el trayecto Violeta permaneció en silencio, mirando por la ventanilla la ciudad lluviosa, repasando los acontecimientos de los últimos meses, tratando de entender cuándo las cosas habían ido mal, dónde había cometido errores, qué se le había escapado. Cuando llegaron a su casa, ya había anochecido. La lluvia se había convertido en una ligera llovizna. Gustavo estaba trabajando de nuevo en el garaje, con las luces encendidas y el sonido de las herramientas. ¿Quieres que me quede?, preguntó Félix, deteniendo el coche. No deberías estar sola ahora. Violeta negó con la cabeza. No, gracias. Necesito estar sola, pensar. ¿Estás segura? Sí, asintió. Además, no estoy sola. Gustavo está en casa y si necesito algo puedo acudir a él. Félix asintió, aunque había preocupación en sus ojos. Llámame si necesitas algo, cuando quieras. Por supuesto. Violeta esbozó una débil sonrisa. Gracias por lo de hoy. No podría haberlo hecho sin ti. Salió del coche y se dirigió a la casa. Al pasar por delante del garaje de Gustavo, oyó que la llamaba. ¿Violeta? ¿Se encuentra bien? Se detuvo sin saber qué decir. ¿Se encontraba bien? Desde luego que no. ¿Pero quería hablar de ello ahora? La verdad es que no, admitió con sinceridad, caminando hacia el garaje. Gustavo salió a su encuentro, limpiándose las manos con un trapo. La miró atentamente y sus ojos se llenaron de comprensión. ¿Has reconocido algo?, dijo. No era una pregunta, sino una afirmación. Violeta asintió, sintiendo que las lágrimas volvían a aflorar a su garganta. Hoy le he seguido. Sale con otra mujer, desde hace 6 meses. Gustavo maldijo en voz baja. Lo siento, Violeta, lo siento mucho. Y eso no es todo, continuó, sintiendo la necesidad de hablar. Consultó a un abogado especializado en divorcios. Puede que esté planeando quitarme la casa en la división de bienes. Gustavo sacudió la cabeza, con el rostro duro. Es despreciable, dijo. Después de todo lo que has hecho por él. Violeta sintió que una lágrima rodaba por su mejilla y se la enjugó rápidamente. ¿Qué piensas hacer?, preguntó Gustavo mirándola con preocupación. Aún no lo sé, admitió Violeta. Necesito tiempo para pensar, para decidir qué hacer. Gustavo asintió. Si necesitas ayuda, cualquier ayuda, ya sabes dónde encontrarme. Gracias, sonrió Violeta, conmovida por su preocupación. Ahora necesito descansar. Había sido un día muy ajetreado. Se despidió de Gustavo y se dirigió a la casa. Dentro todo estaba tranquilo y oscuro. Violeta encendió la luz y entró en el salón. La casa que había sido su fortaleza ahora le parecía extraña y fría. Se sentó en el sofá y miró a su alrededor, fijándose en detalles que antes no le habían llamado la atención. Fotos de ella y Ramón felices, recuerdos de viajes que habían hecho juntos, libros que habían leído y comentado juntos. Todas estas cosas, llenas de recuerdos, ahora le dolían. Había pasado una semana desde el día en que Violeta supo la verdad sobre Ramón y su amante. 7 largos días de fingimiento y silencio. Ella seguía viviendo con él bajo el mismo techo, preparándole desayunos que él apenas comía, haciéndole preguntas formales sobre su día y escuchando respuestas igualmente formales. Cada día era como una obra de teatro, en la que los actores interpretaban los papeles de cónyuges que hacía tiempo habían perdido el amor que sentían el uno por el otro. Ramón no sospechaba que ella conocía su infidelidad. Volvía siempre tarde, explicando que estaba trabajando, y los fines de semana se marchaba por reuniones de trabajo. Violeta no se delató ni con una palabra ni con una mirada. Decidió esperar, observar
y recabar información. Félix la ayudó siguiendo los movimientos de Ramón y Amara, enterándose de los detalles de sus reuniones. Cada día que pasaba, Violeta sentía que en su interior crecía una fría determinación. El dolor y el resentimiento se transformaban poco a poco en rabia y deseo de justicia. No permitiría que Ramón le arrebatara la casa por la que había pagado tanto como él, la casa en la que había invertido no solo su dinero, sino también su alma. Aquella mañana Violeta se levantó temprano. Ramón se había ido a trabajar antes del amanecer, dejando una nota diciendo que volvería tarde. Encendió la cafetera y esperó a que el café se hiciera, cortando mecánicamente la fruta para el desayuno. A través de la ventana de la cocina, vio a Gustavo salir de casa y dirigirse a su coche. Cuando vio a Violeta, la saludó con la mano. Ella le devolvió el saludo sonriendo débilmente. Gustavo había sido un verdadero apoyo para ella estos días, a pesar de que no le había contado todos los detalles de su situación. Violeta se sirvió una taza de café, le añadió leche y se sentó a la mesa, mirando por la ventana el cielo gris de Lima. Empezaba a llover. Pequeñas gotas golpeaban el cristal creando un ritmo monótono y soporífero. Tomó un sorbo de café, saboreando su amargo sabor, cuando sonó su teléfono. El número no le resultaba familiar. «¿Diga?», Violeta contestó dejando la taza sobre la mesa. «Cariño, la casa ya es mía, recoge tus cosas y sal fuera», dijo una voz de mujer con un toque de suficiencia. Violeta se quedó helada, sin dar crédito a lo que oía. Aquella voz solo la había oído una vez, de lejos, pero la reconoció enseguida. Amara Montalvo. «¿Quién es?», preguntó Violeta, aunque sabía perfectamente la respuesta. «Oh, no finjas que no lo entiendes», se rió Amara. «Soy la mujer de tu marido, o mejor dicho, pronto exmarido. Ramón me lo ha contado todo sobre ti, lo fría que eres con él, lo inmersa que estás en tu trabajo, lo poco que te importa. No me extraña que encontrara consuelo en mis brazos». Violeta apretó el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Sentía la rabia crecer en su interior, pero respondió con calma. «¿Qué esperas que haga? Te he dicho que recojas tus cosas y te vayas de casa», repitió Amara con indisimulada superioridad en la voz. «Ramón ya ha consultado a un abogado, se queda con la casa, y tú tendrás lo que te mereces, nada». Violeta respiró hondo, intentando mantener la compostura. «¿Estás segura de que Ramón te ha contado toda la verdad?», preguntó con una nota de acero en la voz. «Crees que le conoces, pero lo que realmente ves es lo que él quiere que veas». Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Entonces Amara se echó a reír, pero esta vez con una risa insegura. «¿Qué estás diciendo?». «Que Ramón es un mentiroso maravilloso», contestó Violeta. «¿Crees que no sé nada de ti? ¿Sobre tus reuniones en el restaurante junto al mar? ¿Sobre tus planes para mi casa? Lo sé todo, Amara, y tengo pruebas que podrían costarle a Ramón no solo su casa, sino su libertad». «Vas de farol», dijo Amara insegura. «Jaque», replicó Violeta con frialdad. «Soy policía, Amara. Sé cosas de las que tú ni siquiera te das cuenta. Y si vuelves a llamarme o te presentas cerca de mi casa, utilizaré esos conocimientos. Créeme, no te gustará». Desconectó la llamada sin esperar respuesta. Le temblaban las manos, su respiración era frecuente y superficial. Violeta apartó la taza de café, temerosa de derramarla. Esta llamada lo había cambiado todo. Una cosa era saber de la infidelidad de su marido, y otra muy distinta recibir una llamada directa de su amante. Aquello era una guerra declarada, y Violeta no iba a perder. Marcó el número de Félix. Él contestó al segundo tono. «¿Violeta? ¿Qué te pasa?». «Me ha llamado», dijo Violeta sintiendo que le temblaba la voz. «Amara, dijo que la casa ya era suya y que mejor empacara mis cosas». «Mierda», maldijo Félix. «¿Cómo consiguió tu número?». «Obviamente de Ramón», sonrió Violeta con amargura. «Le habrá contado todo sobre mí, de lo mala esposa que era y de lo que estaba sufriendo en nuestro matrimonio». «¿Qué le dijiste?». «Que sé lo de ellos y que tengo pruebas que podrían costarles la libertad», contestó Violeta. Era un farol, claro, pero ella no lo sabe. Hubo silencio al otro lado de la línea. Entonces Félix preguntó con cautela. «¿Y si pudiéramos hacer que no fuera un farol?». Violeta se quedó paralizada pensando en sus palabras. «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir que podríamos encontrar la manera de conseguir algo contra ellos», dijo Félix lentamente. «Algo que te diera ventaja en el divorcio».
Violeta sintió un escalofrío que se extendía por su interior. Lo que Félix decía estaba fuera de la ley, y como policía debería haber rechazado la idea. Pero otra parte de ella, la que había sido herida y humillada, ansiaba venganza. «Tenemos que vernos», dijo. «Por teléfono no». «Te recojo dentro de media hora», contestó Félix y desconectó. Violeta dejó la taza en el fregadero y fue a vestirse. Eligió unos vaqueros oscuros, una camiseta gris y una chaqueta negra, ropa que no llamara la atención. Se recogió el pelo en una coleta apretada y se maquilló solo con máscara de pestañas. Al mirarse en el espejo, Violeta apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada desde allí. El rostro apagado, sombras bajo los ojos, un pliegue rígido en los labios. Una semana de fingimiento y dolor la había envejecido años. Félix llegó exactamente a la hora acordada. Violeta salió de casa, cerró la puerta y subió al coche. Condujeron en silencio por la ciudad hasta llegar a las afueras, donde Félix giró por una calle tranquila y aparcó delante de un pequeño café. «Aquí es seguro hablar», dijo mientras tomaban una mesa en la esquina más alejada. «El dueño es un viejo amigo mío, no hace preguntas». Violeta asintió, mirando por la ventana la calle desierta. La lluvia se había intensificado, convirtiendo el mundo tras el cristal en una acuarela borrosa. La camarera les trajo café y se marchó, dejándolos solos. «Entonces», comenzó Félix, «¿qué quieres hacer?» Violeta rodeó la taza con las palmas de las manos, saboreando el calor. «Quiero quedarme con la casa», dijo. «No dejaré que Ramón me la quite después de todo lo que ha hecho. Y quiero...» tartamudeó, indecisa de decirlo en voz alta. «¿Vengarme?», terminó Félix por ella. Violeta asintió, sintiéndose avergonzada y al mismo tiempo aliviada de que alguien comprendiera sus sentimientos. «Lo que le dijiste a Amara sobre las pruebas que podrían costarles la libertad», dijo Félix lentamente, «podría hacerse realidad. Tenemos los medios para hacerlo realidad». «¿Estás hablando de plantar pruebas?», preguntó Violeta en voz baja. «Es ilegal, Félix. Podríamos perder el trabajo, ir a juicio». «Solo si nos pillan», respondió él, inclinándose hacia ella. «Pero si lo hacemos bien, nadie lo sabrá, y tendrás influencia sobre Ramón. Estará dispuesto a darte la casa para evitar la cárcel». Violeta pensó un momento, sopesando los riesgos. Siempre había sido una policía honesta, nunca había infringido la ley, pero ahora que su vida personal se desmoronaba, cuando el hombre en quien más confiaba en el mundo la había traicionado, las viejas reglas parecían carecer de sentido. «¿Qué sugieres exactamente?», preguntó por fin. Félix dio un sorbo a su café, meditando la respuesta. «Drogas», dijo. «Suficiente para ser acusado de posesión con intención de distribución. La dejaremos en el piso de Amara cuando ambos estén allí, y luego haremos una redada. Oficialmente será una llamada anónima sobre actividad sospechosa. Los detendremos, y tendrás ventaja para negociar». «Es demasiado peligroso», Violeta negó con la cabeza. «Si alguien se entera...». «Nadie se enterará», dijo Félix con seguridad. «Yo lo organizaré todo. La droga procederá de una partida confiscada recientemente, parte de la cual desapareció misteriosamente durante el transporte. La redada será llevada a cabo por nuestros colegas, que ni siquiera sospecharán de tu relación con los detenidos. Todo parecerá perfectamente legal». Violeta le miró con sorpresa. Félix siempre le había parecido un modelo de honradez y dedicación, y ahora hablaba con tanta tranquilidad del crimen como si se tratara de un asunto rutinario. «¿Habías hecho esto antes?», preguntó. Félix le sostuvo la mirada. «No», respondió con sinceridad, «pero sé cómo hacerlo, y estoy dispuesto a correr el riesgo por ti, Violeta. No te mereces lo que te está pasando». Violeta bajó los ojos, sintiendo emociones encontradas que luchaban en su interior. Una parte de ella, la parte de ella que era policía, protestaba ante la idea. Pero la otra parte, la mujer herida y humillada, anhelaba justicia, aunque fuera tan retorcida. «Si lo hacemos», dijo lentamente, «quiero asegurarme de que ningún inocente salga herido. Solo Ramón y Amara». «Por supuesto», asintió Félix. «Todo irá dirigido solo a ellos. Y recuerda que no vamos a llevar esto a juicio. Una vez detenidos tendrás la oportunidad de negociar. Le ofrecerás a Ramón un trato. Él renuncia a la casa y a todas las reclamaciones sobre ella, y tú le ayudas a evitar la cárcel. Lo aceptará, créeme. Nadie quiere pasar 10 años en la cárcel por posesión de drogas». Violeta respiró hondo, aceptando la decisión.
De acuerdo, dijo. Hagámoslo. Pero con una condición: si algo sale mal, no saldrás herida. Yo asumiré toda la culpa. Félix negó con la cabeza. Este es mi plan, mi idea. Si algo sale mal, responderemos juntos. Pero no pasará nada, todo irá sobre ruedas, te lo prometo. Pasaron otra hora discutiendo los detalles del plan. Félix sabía dónde conseguir la droga, cómo organizar su Ellen en el piso de Amara, cómo llevar a cabo la redada para que todo pareciera legal. Violeta escuchaba, preguntaba, hacía ajustes. A cada minuto el plan era más realista y factible. Cuando terminaron, era más de mediodía. Había dejado de llover, pero el cielo seguía gris y pesado. Necesitaremos un par de días para prepararnos, dijo Félix cuando salieron del café. Yo me ocuparé de las drogas y organizaré la redada. Tú vigila los movimientos de Ramón y Amara. Tenemos que calcular bien el tiempo. Violeta asintió, extrañamente tranquila. La decisión estaba tomada, no había vuelta atrás. Ahora solo quedaba actuar. Félix la llevó a casa. Mientras conducían por las calles de Lima, Violeta miraba a la gente y pensaba en lo rápido que podía cambiar la vida. Hasta hacía una semana, solo era una esposa que sospechaba que su marido había cometido adulterio. Ahora estaba planeando un crimen contra su propio marido. ¿Estás segura de que puedes soportarlo?, preguntó Félix, deteniendo el coche frente a su casa. Ver a Ramón, hablar con él, fingir que no pasa nada. Me las arreglaré, dijo Violeta con firmeza. Lo hice durante una semana, lo haré unos días más. Y entonces, todo cambiará. Salió del coche y caminó hacia la casa. Al pasar por delante del garaje de Gustavo, se dio cuenta de que su coche ya había vuelto. Las luces estaban encendidas y se oía una música suave. Violeta se detuvo un momento, pensando en entrar y hablar con él, pero luego decidió que no era el momento. Cuanta menos gente supiera de sus planes, mejor. La casa estaba tranquila y vacía. Ramón, como de costumbre, volvería tarde, si es que volvía. Violeta se quitó la chaqueta, la colgó en un gancho del pasillo y fue a la cocina. Empezó a preparar la cena, más por costumbre que por hambre. Sus manos trabajaban automáticamente, cortando verduras, mezclando ingredientes, mientras sus pensamientos estaban lejos, planeando el evento que se avecinaba. El teléfono sonó cuando estaba metiendo la cazuela en el horno. Violeta se sobresaltó, temiendo que fuera otra vez Amara, pero el nombre de Félix apareció en la pantalla. ¿Sí?, contestó. Tengo noticias, dijo Félix. Ramón ha quedado con Amara esta noche. Cenarán en un restaurante y luego, al parecer, irán a casa de ella. Mis informadores los están siguiendo. Bien, asintió Violeta, aunque Félix no pudo verlo. ¿Y las drogas? Las traeré mañana, respondió Félix. Todo va según lo previsto. Pasado mañana estará todo listo. Haremos la operación cuando estén juntos en su piso. Estaré lista, dijo Violeta y se apagó. Apagó el horno, dándose cuenta de que no podía comer ahora. Se sirvió un vaso de vino y se sentó en el sofá del salón, mirando las fotos colocadas en las estanterías. En la mayoría aparecían ella y Ramón, felices, sonrientes, enamorados. Qué lejanos parecían aquellos días. Violeta cogió una de las fotos, el día de su boda. Ramón la miraba con tanta ternura y amor que le costaba creer que la hubiera traicionado. ¿Qué había cambiado? ¿Cuándo el amor se convirtió en indiferencia y luego en traición? Violeta volvió a colocar la fotografía en la estantería, boca abajo. El pasado ya no importaba, solo importaba el futuro, y ella iba a tomar las riendas de él. Los 2 días siguientes transcurrieron en una tensa expectación. Violeta fue a trabajar, hizo sus tareas habituales, se relacionó con sus compañeros. Nadie se daba cuenta de que por dentro era como una cuerda tensa, a punto de estallar en cualquier momento. Ramón apenas venía a casa, y cuando lo hacía, solo intercambiaban frases formales. Él no se daba cuenta de que ella conocía sus planes, de que se preparaba para dar el golpe. Félix le informó de que todo estaba listo para la operación. La droga, suficiente cocaína para acusarle de posesión con intención de distribución, estaba en su poder. La redada estaba prevista para el viernes por la noche, cuando, según los observadores, Ramón y Amara debían estar en su piso. El viernes Violeta se despertó con las primeras luces del día. El día prometía estar despejado, una rareza en Lima en esta época del año. Se preparó un café y se sentó junto a la ventana, observando el despertar de la ciudad. Hoy todo cambiará, pensó. Hoy retomaré el control de mi vida. Recogió sus cosas y se dirigió al trabajo.
aunque su atención era dispersa. Sus compañeros se dieron cuenta de su estado, pero lo atribuyeron al cansancio o a problemas personales. Nadie conocía su plan, excepto Félix. A media tarde, se acercó a su mesa. «Todo está listo», dijo en voz baja. «A las 6 iremos al piso de Amara. El asalto está previsto para las 7. Eso nos dará tiempo suficiente para dejar el paquete y marcharnos». Violeta asintió con la cabeza, sintiendo la tensión crecer en su interior. «Estaré lista», respondió. El día transcurrió con una lentitud angustiosa. Cada hora parecía una eternidad. Finalmente, a las 5:30, Violeta recogió sus cosas y se dirigió al coche de Félix, que la esperaba en el aparcamiento. «¿Nerviosa?», le preguntó mientras se sentaba a su lado. «Un poco», admitió Violeta. «Pero estoy segura de lo que hacemos». Félix asintió y arrancó el motor. Atravesaron la ciudad hasta la casa de Amara. El tráfico era denso. Un viernes por la noche, todo el mundo iba deprisa a casa o a reunirse con los amigos. Violeta miraba por la ventanilla, viendo pasar las calles y pensando que su vida nunca volvería a ser la misma después de hoy. «Aquí están las drogas», dijo Félix, entregándole una pequeña bolsa. «Escóndelas en tu habitación por ahora». Violeta cogió la bolsa y la metió en su bolso. Algo en su interior se agitó al darse cuenta de lo que estaba haciendo, pero reprimió el sentimiento. Ahora no era momento para dudas. Aparcaron a unas manzanas de la casa de Amara y caminaron. Eran casi las 6 y el sol empezaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Las calles estaban llenas de gente, pero nadie prestó atención a la pareja que caminaba decidida hacia el complejo de apartamentos. «El coche de Ramón está aquí», comentó Félix, señalando el familiar Ford azul aparcado delante. «Los dos están allí, como estaba previsto». Violeta asintió, sintiendo que el corazón le latía más deprisa. Se acercaron al edificio y entraron. El conserje no estaba allí, un golpe de suerte que no podían haber previsto. Tomaron el ascensor hasta la 3ª planta, donde estaba el piso de Amara. «Yo los distraigo y tú dejas el paquete», susurró Félix cuando llegaron a la puerta. «¿Preparada?». Violeta asintió, sacando el paquete del bolso. Félix llamó al timbre. A los pocos segundos la puerta se abrió y apareció Amara en el umbral. Una hermosa joven vestida de casa, con el pelo oscuro suelto. Miró a Félix perpleja. Luego su mirada se posó en Violeta, y sus ojos se abrieron de par en par al reconocerla. «¿Qué?», empezó ella, pero Félix ya se había adelantado, mostrando su placa de policía. «Policía de Lima», dijo en tono oficial. «Tenemos información sobre actividades ilegales en este piso. Queremos hacerle unas preguntas». Amara dio un paso atrás y Félix entró en el piso. Violeta lo siguió, aferrando el paquete con fuerza en la mano. «¿Quién es, cariño?». La voz de Ramón llegó desde el fondo del piso. Un momento después apareció en el pasillo y se quedó helado al ver a Violeta. «¿Qué haces aquí?», preguntó, desviando la mirada de ella a Félix. «Venimos en misión oficial, señor Cartagena», contestó Félix sin dejar de fingir. «Por favor, pasen al salón. Tenemos preguntas para ustedes dos». Ramón y Amara, estupefactos, entraron en el salón. Félix los siguió, asintiendo discretamente a Violeta. Ella miró rápidamente a su alrededor y, asegurándose de que nadie la veía, colocó la bolsa de droga en un jarrón sobre la mesa del recibidor, cubriéndola ligeramente con las flores frescas que allí había. Luego se dirigió al salón, donde Félix ya estaba preguntando a Ramón y Amara sobre la actividad sospechosa en el edificio. «No sabemos nada», dijo Amara indignada. «Esto es un complejo privado de apartamentos. Aquí no puede haber ninguna actividad ilegal». «Obtuvimos la información de una fuente fiable», respondió Félix con indiferencia. «Contesta a las preguntas y acabaremos pronto». Violeta se quedó a un lado, observando lo que ocurría. Ramón le lanzaba miradas asustadas, claramente sin entender lo que estaba pasando. Amara estaba tensa y molesta, pero ocultaba su miedo tras una máscara de indignación. 20 minutos más tarde, cuando Félix hubo hecho todas las preguntas necesarias y anotado las respuestas, asintió a Violeta. «Hemos terminado por hoy», dijo en tono oficial. «Pero puede que tengamos que volver para hacer más preguntas. Por favor, no salgan pronto de la ciudad». Salieron del piso, dejando a Ramón y a Amara en un estado de confusión y miedo. Una vez en la planta baja, salieron rápidamente del edificio y se dirigieron al coche de Félix. «La primera fase está terminada», dijo Félix mientras subían al coche. «Ahora esperamos la redada».
Violeta asintió, sintiendo un extraño vacío en su interior. Lo había hecho. Había colocado la droga a su propio marido y a su amante. Era el punto de no retorno. Exactamente a las 19:10 llamaron a la puerta del piso de Amara Montalvo. El fuerte y exigente golpe resonó en las habitaciones, haciendo que Ramón y Amara se estremecieran. Todavía estaban agitados tras la extraña visita de Violeta y su pareja. «¡Policía de Lima! ¡Abran la puerta!», se oyó una fuerte voz masculina al otro lado de la puerta. Amara miró ansiosa a Ramón. «¿Qué está pasando?», susurró. «Ya estaban aquí. ¿Por qué has vuelto?». Ramón sacudió la cabeza con el rostro pálido. «No lo sé. Quizás sea algún tipo de error». Los golpes se repitieron, esta vez más fuertes e insistentes. «Policía, abran ahora o tiraremos la puerta abajo». Amara se echó el chal sobre los hombros, se acercó a la puerta y la abrió. 6 policías uniformados irrumpieron en el piso con las armas preparadas. «¡Quédense donde están!», ordenó el agente de delante. «Estamos realizando un registro bajo sospecha de posesión de estupefacientes». «¡Drogas!», exclamó Amara con asombro. «¿De qué está hablando? No tenemos ninguna droga». Los policías se distribuyeron por el piso, registrando metódicamente todas las habitaciones. Ramón se quedó paralizado en medio del salón, incapaz de creer lo que estaba ocurriendo. «Tiene que haber un error», murmuró. «Somos ciudadanos respetuosos con la ley». Pero unos minutos después, uno de los agentes salió del pasillo con una bolsa de polvo blanco en la mano. «Capitán, mire lo que he encontrado en un jarrón cerca de la entrada». El capitán cogió la bolsa, la examinó y asintió. «Parece cocaína. Y a juzgar por la cantidad, no es para uso personal». Amara se balanceó, agarrándose al respaldo de su silla. «No es nuestra», exclamó. «Alguien lo ha puesto aquí». «Claro que no es tuyo», dijo irónicamente el capitán. «Todos dicen lo mismo». Se volvió hacia sus subordinados. «Arréstenlos a los dos. Procedimiento estándar». Los agentes se acercaron a Ramón y Amara, les leyeron sus derechos y los esposaron. Amara lloraba, repitiendo que aquello era un error, que eran inocentes. Ramón se quedó callado, con la mirada perdida, como si aún no entendiera lo que estaba pasando. Los sacaron del piso y los metieron en varios coches de policía. Los vecinos se asomaron a puertas y ventanas, atraídos por el ruido y las luces intermitentes de los coches de policía. Para un barrio respetable, aquello era todo un acontecimiento. Violeta y Félix observaban desde un coche aparcado en la acera de enfrente. Vieron cómo sacaban a Ramón y Amara esposados, cómo los metían en los coches de policía, cómo se alejaban con las sirenas a todo volumen. «Todo ha ido según lo previsto», dijo Félix, arrancando el motor. «Ahora pasarán la noche en el centro de detención y los visitaremos por la mañana». Violeta asintió, sintiendo una extraña mezcla de sentimientos. La satisfacción de que el plan hubiera funcionado y el peso de darse cuenta de que acababa de enviar a su propio marido a la cárcel. Podía haberla traicionado, utilizado, mentido, pero seguía siendo el hombre con el que había compartido su vida durante 7 años. «¿Estás arrepentida?», preguntó Félix, como si leyera sus pensamientos. «No», respondió Violeta con firmeza. «Se lo merecían, pero aún así, es extraño darse cuenta de lo que acabo de hacer». «Estás protegiendo tu hogar, tu vida», dijo Félix. «Querían quitártelo todo. Estabas justo delante de ellos». Condujeron hasta la casa de Violeta en silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Cuando Félix paró el coche, se volvió hacia ella. «Mañana a las 10 de la mañana. Te recogeré y conduciremos hasta el encierro. A esa hora ya habrán pasado la noche allí y estarán más cooperativos». Violeta asintió abriendo la puerta. «Gracias, Félix, por todo». «De nada», sonrió. «Todo irá bien, ya lo verás». Violeta salió del coche y caminó hacia la casa. Al pasar por delante del garaje de Gustavo, se fijó en las luces. Otra vez trabajaba hasta tarde. Por un momento se preguntó si debía entrar y contarle su plan y el éxito que había tenido, pero decidió que eso podía esperar hasta mañana. Lo que necesitaba ahora era estar sola, reflexionar sobre lo ocurrido. La casa la recibió con silencio y frescor. Violeta encendió la luz del pasillo, se quitó la chaqueta y fue a la cocina. Puso el agua a hervir, sacó una taza, cortó un limón. Acciones familiares que le ayudaron a sentir cierta normalidad en esta situación surrealista. Después de preparar el té, se sentó a la mesa y miró el reloj. Eran casi las 9 de la noche.
Probablemente Ramón y Amara estaban siendo procesados en el centro de detención. Les estaban fotografiando, tomándoles las huellas dactilares y recogiendo sus efectos personales. Violeta se sabía el procedimiento de memoria, lo había hecho muchas veces con detenidos, pero nunca pensó que su marido estaría al otro lado. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Félix. Todo está listo, dijo. Están en el calabozo de la calle San Martín. Mañana nos reuniremos con ellos como funcionarios encargados de la investigación. Ya he hecho las gestiones. Bien, respondió Violeta. ¿Qué tenemos que preparar? Por la mañana pasaré por el despacho del abogado a recoger las escrituras de la casa. Lo demás lo discutiremos por el camino. Gracias, Félix. Hasta mañana. Violeta apagó el teléfono y terminó su té. Una extraña calma se había apoderado de ella. Era como si, después de semanas de tormentas, por fin hubiera calma. Sabía que no duraría mucho, que mañana sería un día ajetreado, pero ahora podía descansar. Se levantó de la mesa, lavó una taza, la limpió y volvió a dejarla en el suelo. Después fue al baño, se dio una ducha caliente, se puso el pijama y se fue a la cama. El sueño llegó sorprendentemente rápido, sin las habituales cavilaciones y preocupaciones. La mañana estaba despejada y soleada, algo inusual en Lima en esta época del año. Violeta se despertó temprano, sintiéndose extrañamente alerta y decidida. Hoy iba a retomar las riendas de su vida. Se levantó, se duchó y se vistió con cuidado, eligiendo un estricto traje azul marino, ropa que inspiraba respeto y autoridad. Se recogió el pelo en un moño apretado y se maquilló de forma mínima pero impecable. Tenía que parecer fuerte y segura de sí misma. No desayunó, solo bebió una taza de café negro cargado. No tenía apetito, pero sí excitación nerviosa, anticipación de la confrontación que se avecinaba. A las 9:50 sonó el timbre. Félix, puntual como siempre. ¿Preparada?, preguntó cuando ella abrió la puerta. Violeta asintió, recogiendo su bolso. Más que preparada. Félix también iba vestido formalmente, con traje oscuro y corbata, lo que le daba un aspecto aún más imponente. «Tengo todos los documentos», dijo mientras subían al coche. «La escritura de la casa, la escritura de renuncia, incluso la demanda de divorcio sin división de bienes. Ramón solo tiene que firmar. ¿Y si se niega?», preguntó Violeta. «No lo hará», respondió Félix con seguridad. «Se enfrenta a 10 años de cárcel por posesión de drogas con intención de vender. Créeme, firmará cualquier cosa que le pongamos delante». El trayecto hasta el calabozo duró unos 30 minutos. Condujeron en silencio, cada uno preparándose a su manera para la próxima reunión. Violeta ensayaba mentalmente lo que le diría a Ramón, mientras que Félix parecía completamente tranquilo y concentrado. El centro de detención era un edificio gris de 3 plantas con pequeñas ventanas enrejadas. Violeta había estado aquí cientos de veces por trabajo, pero hoy era diferente. Hoy no venía como policía, sino como esposa que había atrapado a su marido. Pasaron por el control, mostrando sus documentos de identidad. El oficial de guardia, al reconocerlos, asintió y los dejó pasar sin más preguntas. El interior del edificio olía a desinfección, sudor y miedo, el olor peculiar de todas las cárceles del mundo. «Queremos interrogar a los detenidos por el caso de las drogas», dijo Félix al funcionario de guardia en el interior. Ramón Cartagena y Amara Montalvo. El funcionario comprobó los registros y asintió. «Están en las celdas de la primera planta. ¿Quiere interrogarlos juntos o por separado?» «Por separado», respondió Félix. «Primero a la mujer». El oficial asintió y llamó a la escolta. «Lleven a las señoritas a la sala de interrogatorios número 3 y luego traigan al detenido Montalvo». La sala de interrogatorios era pequeña y estaba escasamente amueblada. Una mesa, 3 sillas y una lámpara. Las paredes estaban pintadas de un color gris verdoso descolorido que parecía absorber la energía de cualquiera que permaneciera allí demasiado tiempo. Violeta y Félix se sentaron ante el escritorio y extendieron los papeles que tenían delante. Unos minutos después, la puerta se abrió y el escolta hizo pasar a Amara Montalvo. Tenía un aspecto horrible, el pelo revuelto, los ojos enrojecidos por el llanto, el traje de moda arrugado y manchado. La noche en la celda no había pasado desapercibida para ella. «Siéntese, señorita Montalvo», dijo Félix en tono oficial. Amara se sentó, mirándolos con desconcierto y miedo. «¿Qué está pasando?», preguntó con voz temblorosa. «¿Por qué nos han detenido? No tenemos nada que ver con esas drogas».
Tenemos pruebas contundentes de lo contrario, respondió Félix con calma. Encontramos una bolsa de cocaína en su piso. Las pericias confirmaron que se trataba de cocaína de gran pureza, valorada en unos $50,000. La posesión de tal cantidad de droga está penada con entre 8 y 12 años de cárcel. Amara se puso aún más pálida. «No es nuestra», exclamó. «Alguien la ha plantado. Ha sido...» Se detuvo de repente, mirando a Violeta, y la comprensión brilló en sus ojos. «Fuiste tú», susurró. «Has sido tú». Violeta no dijo nada. Se limitó a mirar fríamente a la mujer que había destruido su matrimonio. «No estamos aquí para escuchar sus fantasías, señorita Montalvo», dijo Félix. «Estamos aquí para ofrecerle un trato». «¿Un trato?», interrogó Amara desviando la mirada de él a Violeta. «Sí, un trato», confirmó Félix. «Podemos ayudarte a evitar una larga condena en prisión, pero para ello necesitamos tu colaboración». «¿Qué clase de cooperación?», preguntó Amara con suspicacia. «Es muy sencillo», intervino Violeta mirándola directamente a los ojos. «Ramón firmará un documento cediéndome todos los derechos sobre nuestra casa y renunciando a cualquier reclamación sobre nuestros bienes adquiridos conjuntamente, incluido el dinero de nuestras cuentas. A cambio, os ayudaremos a salir de aquí sin cargos por drogas». Amara la miró con asombro y miedo. «Tú no puedes hacer eso. Es un chantaje». «No, es un trato», la corrigió Violeta. «Puedes negarte. Entonces el caso seguirá su curso, y Ramón y tú acabaréis en la cárcel durante mucho tiempo. La decisión es tuya». Amara bajó la cabeza, con los hombros temblorosos. «Hablaré con Ramón», susurró. «No hace falta», dijo Félix. «Hablaremos con él nosotros mismos. Te llevarán de vuelta a tu celda, y si todo va bien, serás libre en un par de días». Hizo un gesto con la cabeza al guardia que esperaba junto a la puerta. Se acercó y sacó a Amara, que ya no se resistió, sino que se limitó a lanzar una última mirada asustada a Violeta. Cuando la puerta se cerró tras ella, Félix se volvió hacia Violeta. «Ahora Ramón». Violeta asintió, sintiendo la tensión crecer en su interior. Una cosa era conocer a la amante de su marido, y otra muy distinta conocer a su marido, el hombre al que una vez había amado, en el que había confiado y con el que pensaba vivir el resto de su vida. Unos minutos después, la puerta volvió a abrirse y el escolta hizo pasar a Ramón. No tenía mejor aspecto que Amara, sin afeitar, con ojeras, con ropa arrugada. Cuando vio a Violeta, se detuvo como si se hubiera topado con un muro invisible. «¿Violeta?», susurró. «¿Qué ocurre?». «Siéntese, señor Cartagena», dijo Félix formalmente, señalando una silla. Ramón se sentó lentamente, sin apartar los ojos de su mujer. «Violeta, ¿qué significa todo esto? Amara y yo no tenemos nada que ver con las drogas. Alguien las plantó». «Sí, alguien las plantó», asintió Violeta con calma. «Fui yo». Ramón la miró fijamente con los ojos abiertos de asombro e incomprensión. «¿Tú? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Tú qué crees?», respondió Violeta manteniendo una calma glacial. «Tal vez porque me engañaste, me mentiste, planeaste divorciarte de mí y quedarte con mi casa». Ramón se puso pálido y apartó la mirada, incapaz de mirarla a los ojos. «Ia, no sé de qué me estás hablando». «No empeores tu situación mintiendo, Ramón», dijo Violeta. «Lo sé todo. Lo tuyo con Amara, de tus encuentros en el restaurante junto al mar, que consultaste a un abogado de divorcios, de lo que planeabas hacer con mi casa». «Nuestra casa», corrigió él automáticamente. «Ya no», replicó Violeta con frialdad, «y eso nos lleva al propósito de nuestra visita». Félix colocó una pila de documentos delante de Ramón. «Le ofrecemos un trato, señor Cartagena», dijo. «Usted firma estos documentos, transfiriendo todos los derechos sobre la casa y renunciando a cualquier reclamación sobre los bienes adquiridos conjuntamente, incluido el dinero. A cambio, les ayudaremos a usted y a la señorita Montalvo a evitar los cargos por drogas». Ramón miró de Félix a Violeta como si no pudiera creer lo que oía. «Tú no puedes hacer eso. Es ilegal». «Tan ilegal como poseer $50,000 en cocaína», se defendió Félix. «Por lo que, por cierto, te pueden caer hasta 12 años de cárcel». Ramón tragó saliva, con la cara enrojecida por el sudor. «Violeta», dijo a su mujer con voz temblorosa, «no puedes hacerme esto. Estuvimos juntos 7 años, nos queríamos». «Dejaste de quererme hace mucho tiempo, Ramón», replicó Violeta con calma. «Y empezaste a planear quitarme todo. Me adelanté a ti».
Ramón bajó la cabeza, con los hombros caídos. Parecía destrozado, derrotado. ¿Qué tengo que firmar?, preguntó en voz baja. Félix deslizó los papeles hacia él y le tendió un bolígrafo. Aquí, aquí y aquí. Señaló los lugares donde había que firmar. Son la cesión de derechos sobre la casa, la renuncia a reclamar los bienes adquiridos conjuntamente y la solicitud de divorcio sin división de bienes. Ramón cogió lentamente el bolígrafo con mano temblorosa. Miró los documentos y luego miró a Violeta. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó. ¿Un divorcio? Por supuesto, respondió ella con firmeza. Nuestro matrimonio murió en el momento en que decidiste engañarme. Fírmalo, Ramón, o prepárate para pasar años entre rejas. Ramón suspiró, se inclinó y empezó a firmar los documentos, uno a uno. Le temblaba la mano, pero su firma era legible. Cuando terminó, Félix cogió los documentos, comprobó todas las firmas y asintió. Todo está en orden, dijo. Ahora, su puesta en libertad. Dentro de 2 días se retirarán los cargos por irregularidades de procedimiento en la recogida de pruebas. Usted y la señorita Montalvo quedarán en libertad. Hasta entonces, tendrán que quedarse aquí. Ramón asintió sin levantar la vista. ¿Podría hablar a solas con Violeta?, preguntó en voz baja. Félix miró a Violeta y ella asintió. Estaré en la puerta, dijo mientras se levantaba y salía de la habitación. Cuando la puerta se cerró tras él, Ramón miró a Violeta. ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué no me hablaste? ¿Por qué a la vez así? Intenté hablar contigo, Ramón, respondió Violeta. Muchas veces. Siempre me rechazabas, me acusabas de paranoia, te alejabas. Y luego me enteré de tus planes de quitarme la casa, y fue inútil. Nunca planeé quitarte la casa, dijo Ramón. Sí, quería el divorcio. Sí, me reuní con un abogado. Pero no para dejarte sin nada. Quería un reparto justo de los bienes. Violeta le miró incrédula. Entonces, ¿por qué me llamó a Mara para decirme que la casa ya era suya y que mejor hiciera las maletas? Ramón se estremeció. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Ella qué? ¿Cuándo? La semana pasada, respondió Violeta. Me llamó y me dijo, cariño, la casa es mía, recoge tus cosas y lárgate. Y que tú le habías dicho lo mala esposa que era yo. Ramón negó con la cabeza, con una expresión de auténtico asombro en el rostro. Ella siempre ha sido celosa y posesiva. Al parecer había decidido tomar la iniciativa. Violeta le miró fijamente, intentando averiguar si mentía o decía la verdad. Después de todos sus engaños, ya no confiaba en él, y al final, ya no importaba. Los papeles estaban firmados, el matrimonio roto, la confianza perdida. Ya no importa, Ramón, dijo ella poniéndose de pie. Lo nuestro se acabó. Dentro de 2 días serás libre, y yo también. Fue hacia la puerta, pero Ramón la detuvo. ¡Violeta!, gritó. Ia, nunca quise que terminara así. Una vez te quise de verdad. Violeta se dio la vuelta mirando al hombre con el que había vivido 7 años de su vida. Ahora parecía pequeño y patético. Nada que ver con el hombre seguro de sí mismo con el que se había casado. Yo también, Ramón, dijo en voz baja. Y adiós. Salió de la habitación donde Félix la esperaba. Él la miró inquisitivamente, pero ella se limitó a negar con la cabeza. Sobraban las palabras. Salieron de la habitación de aislamiento en silencio. Subieron al coche de Félix y regresaron. Violeta no rompió el silencio hasta que llegaron a la carretera. «Ha firmado», dijo, como si aún no se lo creyera. «Se acabó». «Sí», confirmó Félix. «La casa es tuya y el divorcio se concluirá pronto. Eres libre, Violeta». Violeta miró por la ventana las calles de Lima, sintiendo un extraño vacío en su interior. Había conseguido lo que quería: salvar su casa, vengar la traición de su marido. Pero no había alegría, solo fatiga y una especie de entumecimiento sordo. «¿Se encuentra bien?», preguntó Félix, lanzándole una mirada preocupada. «Sí», asintió Violeta. «Es solo una sensación extraña, como si un capítulo importante de mi vida hubiera terminado, y ahora tuviera que empezar uno nuevo, y no sé por dónde empezar». «Descansa», sugirió Félix. «Necesitas tiempo para volver en ti, para entender todo lo que ha pasado. Y entonces decidirás qué hacer a continuación». Violeta sonrió débilmente. «Probablemente tengas razón». Condujeron el resto del trayecto en silencio. Cuando el coche se detuvo frente a la casa de Violeta, ella se volvió hacia Félix. «Gracias», le dijo. «Por todo».
No podría haberlo hecho sin ti. Félix se encogió de hombros, sonriendo. Para eso están las parejas, para ayudarse mutuamente cuando las cosas se ponen difíciles. Violeta asintió y abrió la puerta. Nos vemos en el trabajo, dijo, saliendo del coche. Lo haré, respondió Félix. Descansa un poco. Y si necesitas algo, llámame cuando quieras.